Estás escuchando Castellón Confidencial. Buenos días, feliz lunes, ¿cómo están? ¿Qué tal? No me negarán que el fin de semana nos ha traído titulares para aburrir, Ya les contaré cómo es eso de la manifestación del orgullo sin que te escupan. Es la primera vez que acude a ella Begoña Villacís y puede hacerla sin insultos y sin empujones. Ya les contaré el motivo de esos cambios. Y alguna historia más. No nos olvidaremos de lo que hizo el viernes Yolanda Díaz. Teníamos nuestro enviado especial a esa explanada de Matadero que llenó, hay que decirlo, pero con tópicos de toda la vida. Va a dar la vuelta a España sonriendo y sin hablar. Ella misma lo ha dicho, nos lo cuenta en un minuto. Sin embargo, hay algo que está ocurriendo y por repetitivo no deja de ser igualmente importante. Y es que cada vez que Pedro Sánchez sale a la calle, recibe abucheos. Y cada vez que el rey está a su lado, recibe aplausos. Hasta en Hermua. Cuando Pedro Sánchez se acercó a poner una flor en el monumento de Hermua, fue recibido así. Una constante que Su Majestad el Rey le reciban con vítores, incluso en el País Vasco o en Cataluña, y al presidente del gobierno los abucheos se dejen oír a manzanas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le pasa al presidente por haber perdido el poder de la calle, ni siendo socio de Bildu, ni apoyando al PNV hasta las trancas? Es posible que recupere un ápice de la popularidad que le llevó a la presidencia del gobierno. Y ni siquiera cambiando la historia, porque ayer en Hermua el presidente Sánchez tenía el discurso perfectamente escrito, salió con papeles, no improvisó ni una letra, y dijo esto. 10 años en los que aquellas esperanzas de paz que exigíamos en 1997 se han convertido al fin, por fin, en una realidad. Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas los que apostaron si hoy España y Euskadi y España son países libres y en paz? ¿Pero qué es esto? ¿La Organización de Naciones Unidas? ¿Qué ha pensado a la hora de escribir y de leer? Esto no es un lapsus. Esto es otorgar de nuevo a Bildu y al PNV la potestad de país, la cara del rey Felipe VI, cuando escuchó que el presidente de su gobierno decía Euskadi y España son países libres y en paz, comparando un país con otro cuando uno no lo es. Era vergonzoso. Se le cayó el alma al rey Felipe, tanto esfuerzo. El espíritu de Hermua se desvanece cuando un sátrapa como Pedro Sánchez comete este tipo de felonías, porque esto no fue un error. Hay quien dice que el espíritu de Hermua se ha convertido en el fantasma de Hermua. Fíjense lo que no cuentan las crónicas más allá de lo que ya conocemos. Es que ni el cuerpo de Miguel Ángel Blanco ha podido descansar en Hermua, porque sus restos eran constantemente maltratados en el cementerio de Hermua. Aparecía la lápida destrozada un día tras otro, las flores en el suelo, pintadas en el nicho. 10 años después de su asesinato, y harta la familia de reponer la lápida una y otra vez, sin hacer ruido, sin llamar a la prensa y sin su presencia, sacaron los restos de Miguel Ángel Blanco de su tumba en Hermua y los llevaron a un pueblo de Orense, Amerca se llama el pueblo, hartos de ultrajes a su tumba. Ni descansar en paz le dejaron en su tierra. Y descansa allí porque de ahí era su madre,
Por cierto, padre y madre, que habrán visto estos días en los medios, que fallecieron hace 2 años en la primera ola de coronavirus a consecuencia del COVID. Ahora están descansando, incinerados, en este caso en el mismo lugar, en la misma cripta, en el cementerio de Foramontaos junto a los de su hijo. Marimar Blanco ayer podría haber hecho más. Hay quien dice que podría haber apuntado mejor, haber criticado el pacto de Bildu y del PSOE, y no lo hizo. Antes de que empezara el acto, sí criticó abiertamente los pactos de Bildu con Pedro Sánchez. Luego, en el acto, fue mucho más moderada. Exigimos que la memoria democrática reconozca la historia del terrorismo en nuestro país como una historia con buenos y con malos, con víctimas y verdugos. La justicia y la verdad debería ser siempre la prioridad de cualquier gobierno, por las víctimas y por una democracia de calidad. Lo contrario ni es justo ni es decente. Nunca sabremos si Marimar Blanco le hubiese gustado decir más y decidió que no, o pactaron que no, o simplemente no quiso, ante la presencia del rey, a quien apoyó en todo momento, lanzar las consignas políticas que su cuerpo le pedía. Lo que sí sabemos es que el espíritu de Ermua no existe, que lo que vimos ayer es poco más que una obra teatral y más fantasmas que espíritus, muy pocos recuerdos a la realidad de lo que significó Miguel Ángel Blanco y un acto protocolario bastante deslucido. Para empezar, porque la mayoría de víctimas no estaban ahí. Hablaremos con algunas de las que no fueron al acto de Ermua. El rey Felipe VI hizo un gran discurso ayer. Sigamos, pues, perseverando para que lo vivido no caiga en el olvido, para que la unidad nos convoque en torno a nuestra historia reciente, para que el espíritu de Ermua nos recuerde cada día el valor de la paz, de la vida, de la libertad y de la democracia. Muchas gracias. Eskerrik asko. Recibió más aplausos que el presidente del gobierno, aunque lo que echamos a faltar fueron a las víctimas, a las grandes asociaciones de víctimas del terrorismo que no estaban ahí, entre ellas Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero. Bienvenido, Daniel, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Por qué no fuiste? Pues mira, por la sencilla razón de que no podíamos estar en un sitio donde había 2 invitados que no tenían que haber ido, que era el presidente Sánchez, presidente del gobierno, y el lehendakari Urkullu. Porque a Miguel Ángel Blanco se le asesina por acercar a Chapote y a su mujer, Gallástegui, cuando realmente el gobierno de entonces, en el año 1996, no cedió al chantaje del acercamiento de los presos de ETA. Y curiosamente, Sánchez ha acercado a Chapote y a Gallástegui al País Vasco. Es inmoral, es injusto, es indigno el hecho de que una persona ponga una vela a Dios y otra al diablo, y este es Sánchez. ¿Y por qué Urkullu? Porque Urkullu está siguiendo la hoja de ruta de Sánchez. Sánchez lo que hace es que les está poniendo los presos cercas y Urkullu los libera. ¿Y cómo los libera? Sánchez solo puede evolucionar a los presos de ETA hasta el 2º grado, y quien los evoluciona a 3er grado es Urkullu, que lo reclama para las cárceles vascas. Pero ¿cómo es posible que lo reclame en 3er grado si no hay módulos para dormir de cárceles en 3er grado en el País Vasco? Es decir, los manda a casa. Aquellos 2 personajes, por no llamarlo de otra forma, no tenían que haber estado en el acto de ayer. Y lo más triste, lo que más me entristeció, fue que detrás de un discurso excepcional del rey, como siempre, con las víctimas del terrorismo, estaban escudados Urkullu y Sánchez. Estaban agazapados porque lo que pretendían era asistir a un acto
donde el rey fuera la figura principal y ellos escudarse detrás de ella. Por eso ellos juegan una vela a Dios y otra al diablo, y no lo vamos a consentir. Y eso fue lo que denunciamos, o hemos denunciado estos últimos días. Comprendo y además disculpo cualquier actitud de la familia en un acto así. Pero yo soy Marimar Blanco y le suelto una más contundente. Estuvo muy moderada. ¿Qué crees que le pasó? Yo creo que era porque estaba el rey delante. Y ella, yo creo que por respeto a la monarquía y al rey, que es verdad que siempre con todas las víctimas del terrorismo ha tenido un trato excepcional. Fíjate que cuando a él se le proclama rey, al primer colectivo que ve es a las víctimas del terrorismo, justo el día después de la proclamación. Y yo estuve presente en ese acto. Yo creo que por respeto al rey. Tú imagínate que este acto el rey no hubiera ido, Casa Real no hubiera asistido. Posiblemente no hubiera ido Marimar Blanco, posiblemente no hubiera ido el Partido Popular, que fue a apoyar a Marimar Blanco. Es decir, se hubiera descafeinado absolutamente. Por consiguiente, al final, ¿con qué te quedas? Pues, a ver, te quedas con el recuerdo a Miguel Ángel, que es lo más importante, y por supuesto no olvidar su memoria y lo que se hizo con él, y cómo fue el punto de inflexión para acabar con ETA, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero también te tienes que quedar con la denuncia que hemos hecho las asociaciones para decir claramente y en voz elevada y contundente que Sánchez y Urkullu no tenían que haber asistido, que no pintaban nada en este acto, que lo que no se puede es chapotear en la sangre de chapote. Y eso fue lo que ha hecho y lleva haciendo Sánchez desde que inició pues su mandato con esa moción de censura primero y después con unas elecciones generales. Lleva 4 años y en los 4 años no ha atendido nunca a ningún colectivo de víctimas del terrorismo. Nunca se ha reunido con una sola víctima del terrorismo en la vida de los 4 años que lleva gobernando. Por otro lado, fíjate, él en el Senado o en el Congreso, la única vez que ha hecho referencia a algo relacionado con ETA fue para lamentar la muerte de un etarra, el del etarra González Sola. ¿Cuándo ha nombrado a una víctima del terrorismo, ya te digo, del terrorismo del 11M o de ETA, en el Congreso de los Diputados o en el Senado? Nunca en la vida. No le importamos nada, absolutamente. Otra pregunta. ¿Dónde estaba el Ministerio del Interior? ¿En las carrozas del orgullo, como se llame ahora? Es que no lo sé. Quiero decir, porque ahora no es LGTBI, es del orgullo. Estaba en las carrozas celebrando el orgullo. Me parece fenomenal que lo hagas, hombre, pero tienes que asistir. Si tú eres el máximo representante de las víctimas del terrorismo en el gobierno, y no fue. ¿Dónde estaba Marlaska? Está claro que no quieren que estemos, y eso de poner una vela a Dios y una al diablo, pues lo siento, pero va a ser que no. Y a nosotros por ahí, por ese ojo de aguja, no vamos a entrar. Daniel Portero va mucho más allá. Tu asociación de víctimas que presides está ganando terreno judicialmente para hacer justicia. Tu abogado, Miguel Ángel Rodríguez Arias, estuvo con nosotros. Señores, los que ordenaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco se sentarán en el banquillo. Escuchamos. Bueno, nosotros desde la Acusación Popular de Dignidad y Justicia estamos convencidos de que los presuntos autores detrás del autor fueron los 9 miembros de la ZUBA, del órgano máximo de dirección de ETA en aquel momento. Sí que es cierto que hay varios miembros de la ZUBA que en este momento pues están en su casa. Esa es la realidad. Y esa es la razón por la cual pedimos en su momento también pues lo que son medidas cautelares, retirada de pasaporte, fijación de domicilio, en fin, para intentar evitar todo riesgo de fuga. Pero, en todo caso, desde nuestra acusación popular tenemos claro que los 9 miembros de la ZUBA, del comité de dirección, tienen una responsabilidad que es presuntamente que es equiparable, cuando menos, o incluso superior a los propios autores materiales. Es decir, que 25 años después, quien ordenó que fuese asesinado o no detuvo a que los asesinos le mataran, hay varios de ellos que están libres. Se te hiela la sangre, Daniel. Pues sí, mira, y te voy a dar 2 nombres que te sonarán mucho. Miquel Ancha,
que anda por las calles de San Sebastián y tal, por lo que dicen, y por otras zonas del País Vasco, imagino. Y luego también Iñaki Rentería, o sea, que era el número 1 del aparato militar, el número 1 del aparato político y el número 1 del aparato militar. Esos dos en concreto están en la calle y no han cumplido. O sea, Miquel Ancha y Iñaki de Rentería no han cumplido un solo año por un solo asesinato. Es decir, los jefes siempre se han librado. Y bueno, yo creo que el hecho de las recomendaciones de la Unión Europea, a raíz de esa iniciativa que tuvimos, de la queja en el Parlamento Europeo, y que también han salido estas recomendaciones, lo decíamos, y claro, hay que agotar todas las vías penales, incluso a los autores inmediatos, es decir, a los jefes de ETA. Lo decían esas recomendaciones europeas, y parece que tanto los juzgados como la propia Fiscalía está atendiendo, ¿no?, a esas recomendaciones de la Unión Europea, puesto que, como siempre y hemos comentado en alguna ocasión, todavía casi la mitad de los atentados de ETA está sin resolver, pero imagínate que pudiéramos condenar a los jefes, que sí se sabe quiénes eran en cada momento de cada atentado, se resolverían muchos. Sin duda. Querido Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, un abrazo inmenso a las víctimas. Cuídate mucho. Muchas gracias a ti, porque siempre nos das voz, Albert. Muchas gracias.